Muy buenos días, tardes o noches, depende de a qué hora estés escuchando esta grabación. Y el día de hoy quiero platicarles de las sentencias que dictan los jueces de distrito en el amparo e indirecto y lo que deben de contener. Toda sentencia debe de contener los elementos similares, elementos que marca tanto la ley de amparo, las sentencias que dictan los tribunales colegiados de apelación en amparo indirecto, los tribunales colegiados de circuito en amparo directo, la propia Suprema Corte de la Nación, funcionando en pleno o en salas, van a dictar siempre su sentencia de amparo. No importa si es en sentido negativo, si es de negar el amparo, no importa si se concede el amparo, si se sobresee. La única forma de que no se dicte una sentencia, cuando menos en amparo indirecto, es que el juicio se sobresea fuera de audiencia constitucional. Recordemos, se presenta la demanda de amparo y el juzgador admite a trámite esa demanda de amparo y una vez que ha sido admitida, señala una fecha de audiencia constitucional. Esa fecha de audiencia constitucional llegará y en caso de que existan elementos para tener debidamente integrado el expediente, el juez celebrará la audiencia constitucional o en su caso se tendrá que diferir. Si quieres saber cuáles son esos elementos que necesita el juzgador tener a efecto de que pueda celebrar la audiencia constitucional, déjamelo saber aquí en los comentarios y con muchísimo gusto hago un video de eso. Pero en esta ocasión quiero hablar de las sentencias. La sentencia es la finalización del procedimiento. ¿Por qué se llama sentencia definitiva? No es porque sea la última, sino porque define al derecho. Te dice qué es lo que debe entenderse en esa interpretación que se le ha dado por parte del juzgador a algo que han sometido a su consideración. En una sentencia de un juicio ejecutivo mercantil o de un juicio oral mercantil, el juzgador dirá, el actor probó la acción. Quiere decir que todo lo que dijiste como actor fue real, fue cierto y fue demostrado. No solo que sea real y cierto, sino que tiene que ser demostrado. Recordemos ese principio jurídico que señala que el que afirma está obligado a probar. Por lo tanto, si se probó la acción, quiere decir que el demandado no opuso excepciones. A diferencia de un juicio de esta naturaleza mercantil o un juicio penal en el Tribunal de Enjuiciamiento que determine que ha quedado plenamente demostrada la responsabilidad del sujeto activo del delito, del responsable, del indiciado y del procesado, que ha quedado debidamente integrado. A diferencia de estos procedimientos o como pudiera ser uno familiar que se decreta la disolución del vínculo matrimonial, en materia de amparo solamente se va a decir el sentido que tenga ese juicio de amparo al final. Entonces, por regla general, tiene tres apartados específicos. El primer apartado es el apartado de los resultados. Es la historia del juicio, es lo que pasó durante el juicio. Esto es cuándo se presentó la demanda, cuándo se previno a la parte quejosa en caso de que haya habido una prevención, cuándo dio cumplimiento, cuándo se admitió a trámite la demanda, cuándo fue solicitado el informe, cómo fue solicitado el informe, si fue rendido el informe y si las partes presentaron alegatos o si hubo una ampliación de demanda respecto del informe rendido con justificación por parte de la autoridad responsable. Entonces, con todos esos elementos, tú ya sabes la cronología, la historia, lo que pasó en fechas respecto del juicio de amparo, si alguien presentó algún incidente, si alguien objetó algo, todo eso lo vamos a saber en la parte de los resultados. Después entra la parte considerativa. En la parte de los considerandos, el juzgador lo primerito que volverá a revisar es la competencia, porque me ha tocado en juicios que el juzgador considera ser competente y todos consideramos que era competente, pero después
del análisis del informe justificado después de unos alegatos que se hicieron, se advirtió la incompetencia de su señoría. Por lo tanto, en este apartado se declaró incompetente y lo turnó a quien estimaba que era competente. Entonces, es posible que se revise la competencia nuevamente. Eso lo van a encontrar como en el primer considerando de una sentencia. Después de que es competente, se va a revisar la legitimación que tiene el quejoso para promover el juicio de amparo. Ya fue revisado como presupuesto procesal, llamémosle de una forma, es uno de los principios. Si quieres que te deje ese principio, déjamelo aquí en la descripción. Y ese principio, son dos en específico: el principio de instancia de parte agraviada y el principio de agravio personal y directo, que ahí te puedo explicar el interés jurídico y el interés legítimo y la diferencia con el interés simple y cómo las autoridades nunca pueden invocar el interés legítimo. Pero esa es materia de otro video, déjamelo aquí y con muchísimo gusto te lo comento. Entonces, el interés legítimo o el interés jurídico, la legitimación que tiene la parte promovente para promover ese juicio de amparo. Esto es algo que tiene que revisar siempre el juzgador. Y una vez que ha superado eso, pasa a las causales de improcedencia. En las causales de improcedencia, ya sea que se hayan invocado o que no se hayan invocado, siempre debe de revisarse. Esto es, las causales invocadas deben de desvirtuarse, si lo quieren ver así, por el juzgador. Debe de decirse por qué no tiene razón la autoridad responsable o el tercero interesado o el Ministerio Público que ha invocado una causal de improcedencia. Estos son los que van a invocar las causales de improcedencia porque quieren que subsista el acto reclamado, es decir, lo que le reclamaron a la autoridad o aquello que le beneficia al tercero interesado. Entonces, el juzgador deberá de poner puntual atención en cada una de ellas. Por lo tanto, si vas a hacer algún alegato como parte tercera interesada y no has manifestado ninguna causal de improcedencia, eso es lo que te podría recomendar que hicieras como alegato. En caso de que hayan superado estas causales de improcedencia y que no haya habido ninguna, de ahí el juzgador de oficio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio el juzgador revisa la demanda de amparo y revisa el juicio de amparo y advierte si hay alguna causal de improcedencia. En caso de que no haya causal de improcedencia, pasa al siguiente nivel y dice el juzgador certeza del acto reclamado. Porque recordemos que la certeza del acto reclamado es fundamental en el juicio de amparo, pues una de las causales de sobreseimiento que señala el artículo 63 es la inexistencia de el acto reclamado o que no se haya probado por la parte quejosa cuando de suyo lo tenga que probar. De ahí que es muy importante que este principio que platicábamos al inicio del video de el que afirma está obligado a probar, no lo perdamos nunca de vista y sepamos que siempre, siempre, siempre el que diga algo tiene que probar. Es uno de los principios que rigen y en el juicio de amparo, si bien no rige de forma inequívoca e inalterable, sí es importante que si digo, oye, me van a lanzar de mi casa, pues demuestre que soy propietario y demuestre que existe una orden. Si digo que me van a quitar X derecho, pues que demuestra que tengo X permiso para ejercer ese derecho y que hay una orden de una autoridad que se considera competente para quitarme eso. De ahí que se fije la certeza del acto reclamado. Si se fija la certeza del acto reclamado, ahora sí pasamos al estudio de los conceptos de violación, los razonamientos lógico-jurídicos mediante los cuales el quejoso ha expuesto y determinará el juzgador si estos conceptos de violación son suficientes y son, en verdad, demuestran la afectación de ese derecho humano que tiene el quejoso en su esfera jurídica. Cuando estudia eso, entonces pasa, en caso de que se conceda el amparo o de que se vaya a conceder el amparo, el siguiente apartado es efectos de la concesión.
el efecto de la concesión, ¿para qué te está concediendo esta suspensión, este amparo, perdón, este efecto concesorio de amparo? ¿Para qué te lo está dando el juzgador? Para que la autoridad haga, para que la autoridad deje de hacer, para que la autoridad deje insubsistente, para que la autoridad realice, para que la autoridad ejecute. Entonces, le va a ordenar a las autoridades responsables que digan qué es lo que tienen que hacer respecto de ello. Y posteriormente pasamos al último apartado, que es el apartado de los resolutivos. En el apartado de los resolutivos, el juzgador solamente dirá: la justicia de la Unión ampara y protege, la justicia de la Unión no ampara ni protege o se sobresee. Algunos juzgadores he visto que han puesto en los últimos años la justicia de la Unión sobresee. Considero que no es adecuado. Advierto que es mejor solamente el se sobresee, porque pues la justicia de la Unión ampara y protege o no ampara ni protege. Es por lo que dijo José María Morelos y Pavón en 1812, que lo vemos en las placas de los juzgados, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y protege en contra de la autoridad arbitraria, palabras más, palabras menos. Entonces, más bien es el punto específico de que te están concediendo la razón o que no te la están concediendo, pero el sobreseimiento es una figura jurídica mediante la cual el juzgador se encuentra impedido legalmente para entrar al fondo del asunto. Por lo tanto, la justicia de la Unión, pues, sobresee. Suena raro, cuando menos. Déjame aquí en algún comentario qué es lo que opinas respecto del sobreseimiento. Y todo esto lo podemos ver en la ley de amparo, no con la misma estructura, pero sí lo vamos a encontrar en el artículo 74, que nos dice: la sentencia debe contener, fracción primera, la fijación clara y precisa del acto reclamado, debe de saberse cuál es el acto reclamado, el análisis sistemático de los conceptos de violación o, en su caso, de todos los agravios. Quiere decir que el juzgador puede revisar los conceptos de violación por separado, integrarlos, desglosarlos, desmenuzarlos y ver cuál es. Hay toda una técnica para saber qué concepto de violación tiene que estudiar primero, o, en su caso, si el efecto pudiera llegar a ser mayor. El juzgador tiene que buscar siempre la mayor protección. La fracción tercera, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio. Pues bueno, evidentemente en la audiencia constitucional se desahogaron las pruebas, y es lo que veíamos al inicio en la parte de los resultandos, la celebración de la audiencia constitucional. Las pruebas que fueron admitidas, por regla general, se admiten todas, a excepción de que no estén bien ofrecidas las mismas. La fracción cuarta, las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer, que es lo que platicábamos. ¿Por qué va a decir esto en la parte de los considerandos? Los efectos o medidas que se traduce la concesión de amparo, en su caso, y en casos de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierte en suplencia de la queja, además de los términos precisos en los que deba pronunciarse la nueva resolución. Estamos hablando ahí de amparo directo, pero bueno, el efecto específico que va a tener este amparo directo que ha concedido el amparo, en caso de que nieguen o de que sobresean, pues evidentemente no llevará este apartado. Y fracción sexta, los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo, y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa. El órgano jurisdiccional de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con las sentencias. Acto jurídico decisorio sin alterar las consideraciones esenciales de la misma. Entonces, de oficio hubo un error, citaron mal un expediente, citaron mal a una parte, citaron mal una cantidad, citaron mal algo. Pues somos humanos, existen errores. Cuando existen errores, pues no pasa nada, se aclara la sentencia sin poder variar la litis y sin poder variar el efecto de lo que se ha concedido. Y lo puede hacer también a petición de parte.
Entonces, espero que con esto te haya quedado claro cómo se hace un estudio, un análisis de una sentencia de un juez de distrito en amparo indirecto y cuáles son las partes que tiene. Y por favor, déjame una manita arriba si es que te está gustando este contenido. Si no, déjame algún comentario para poder mejorar y te agradezco muchísimo la atención. Saludos.